Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Juan Diego Prieto, su presentador el día de hoy, y quiero darles la bienvenida una vez más a su programa Ocasos en la Ciudad, su programa de actualidad y opinión sobre la sociedad colombiana. El día de hoy tenemos un tema de discusión en el cual debatiremos la configuración jerárquica de la identidad, para el cual hemos invitado a nuestro foro al historiador David Medina, al doctor Nelson Salazar, profesor de la Facultad de Antropología de la Universidad de los Andes, y al abogado Andrés Álvarez. En primer lugar, un cordial saludo, señores. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Primero, quisiera que nuestros oyentes y los invitados escucharan la opinión de dos personas de distintas razas sobre las siguientes preguntas. ¿Creen ustedes que dentro de la actual sociedad colombiana existen dinámicas de discriminación o segregación racial? De ser así, ¿cómo se manifiestan y en qué se basan? Pues yo sí creo que todavía existen dinámicas de discriminación en la sociedad colombiana, por ejemplo en el lenguaje, cuando alguien se refiere a el indio ese o el negro ese, lo que hacen es que mencionan mucho como si las personas que fueran negras o indígenas serían como más o menos inferiores. Yo creo que eso pasa mucho porque hay una costumbre desde chiquitos que le dicen a uno que lo blanco o lo occidental es lo mejor y siempre un indígena y un negro va a estar mal. Creo que es lo que le enseña a cada quien a sus hijos. Considero que sí, efectivamente vienen desde la época colonial, porque desde ahí se manifestó una jerarquía entre quienes eran mejores a quienes, entonces creo que desde ahí se empezó a interiorizar mucho que existe alguien inferior por el mero hecho de que su raza o su identidad o su etnia sea diferente. Una vez escuchadas estas opiniones, se puede deducir que efectivamente hoy en día persisten en Colombia ciertas dinámicas de discriminación y segregación en base a criterios étnico-raciales, y que aún dentro del imaginario social de determinados grupos de la población subsisten creencias que justifican dicha separación. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que sí, que esto ha estado con nosotros a lo largo de nuestra historia y persiste hasta la actualidad. Por ejemplo, George Reid en su texto, hacia el siglo XXI, año 2000 y más allá, establece que el neoliberalismo proclama crecimiento y desarrollo sostenido, con más empleo, ingresos y bienestar material para todos. Sin embargo, negros y mulatos no se benefician de esto a comparación de los blancos, pues tradicionalmente, incluso hoy en día, la clase trabajadora negra es atribuida a sectores económicos de menor remuneración, incitando prácticas ilegales como robos, prostitución, tráfico de drogas para mantener la vida comunitaria. Incluso esto puede ser soportado por el texto de Manuel Zapata Olivella, Chambacú, en donde en términos de diversidad racial y a partir de un contexto histórico, es posible darse cuenta de la pésima posición socioeconómica en que el mismo país ha ubicado a su propia comunidad afro y que, a pesar de ser esto notorio, no busca iniciativas para resolverlo. Bueno, yo sí ahí quisiera darte como una retroalimentación. Yo soy historiador y digamos que eso se ha fundamentado un poco más sobre la historia que tuvieron los españoles a la llegada, ¿no? La colonización. No sé, a mí me gustaría hablar un poco ahí sobre el tema de la Ley 70 de las negritudes, que salió en 1993 a causa de que las negritudes se sintieron alejadas de esa sociedad colombiana que las está manteniendo. Entonces sí quisiera hablar sobre la Ley 70 de las negritudes, la cual reconoce las propiedades de las tierras ancestrales de las negritudes, es decir, que reconoce su territorio propio y de igual manera reconoce su identidad cultural. Entonces siento que igual sí se ve reflejado un apoyo hacia las negritudes, hacia las minorías acá en Colombia. Me parece muy importante lo que menciona David, y pienso que, sin embargo, dichas políticas y leyes asumen una posición muy proteccionista del Estado respecto a las poblaciones, que se les trata como unos inferiores, como que tienen que ser protegidos. Respecto a la posición que tú asumiste, yo diría que se evidencian en Colombia muchos testimonios de que aún persisten soterradas ciertas creencias del por qué ciertos grupos étnicos son superiores a otros. Solo que ahora se realiza este tipo de discriminación de forma mucho más sutil por la vergüenza social y porque existe una mayor conciencia de mecanismos legales ante situaciones discriminatorias. Ahora que lo menciona, se me viene a la cabeza una conferencia muy llamativa del doctor Laureano Gómez, que como todos sabemos fue expresidente de Colombia, y que decía que la incapacidad colombiana de administrar sus propias riquezas naturales se debía a su inherente inferioridad racial y su posición geográfica tropical. En teoría, él decía que éramos inferiores ante las sociedades blancas del norte. Es una crítica bien interesante, ¿saben? Basada en creencias de la intelectualidad hegemónica de la época, que según postulados etnológicos y biológicos, como el de Otto Amon, atribuía rasgos y patologías a las poblaciones según las razas.
A mí me gustaría hablar un poco sobre, no sé si ustedes conocen los grabados del Tour du Monde o las láminas de la comisión coreográfica que se hicieron aquí en Colombia de aproximadamente el año 1876, en donde es una compilación de láminas en donde podemos ver los diferentes europeos y sus pasos sobre los territorios colombianos y la trata de esclavos y la trata de los indígenas que se le daba en el momento. Entonces, pues creo que también puede venir un poco al caso de lo que tú estás hablando, que definitivamente los europeos sentían que eran razas superiores a los negros y a los indígenas. Sí, efectivamente. Entonces, de acuerdo a lo que decía Laureano Gómez y que se ha identificado entre otros textos, se podía decir que el mestizo era inferior a sus progenitores, que el inglés era enérgico, que el francés un racional y el alemán un genio metafísico, mientras que el mestizo era fisiológica y psicológicamente inferior. Yo estoy de acuerdo. Incluso un ejemplo claro, en un seminario recuerdo que un alto dirigente de una industria turística afirmó que en este sector estaba establecido que se debe tener porte y aspecto agradable, y según él los negros no lo tienen. Es importante y aún más evidente cuando un informante negro soporta esta idea, comentando que las empresas de turismo parecen empresas de África del Sur en los tiempos del apartheid, e incluso expresó: tú vas allí y todos son blancos, y yo me digo, ¿dónde estoy? ¿En Holanda? Es por esto que incluso mi colega antropólogo Alfredo Chacón concuerda con nuestro punto de debate. Él dice: el racismo siempre ha tenido amplia presencia en forma general y normalizada. En los últimos años, las variaciones respecto a este tema es para hacerse aceptables, inconscientes y normales. Sí, yo también estoy de acuerdo y yo sostengo mi punto de que aún hoy en día prevalecen esas ideas de superioridad racial y eso se ve, como dije, dentro de dinámicas que son un poco discretas dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, casos como el del Bar Gavana en 2008, en el que impidieron el acceso a 3 jóvenes afro a un bar en la zona T de Bogotá, demuestra que hay debajo del tapete un cierto racismo y que aún hay muchas manifestaciones racistas en la sociedad, por ejemplo, en los estadios de fútbol, inclusive en la comedia. No sé si tú, Juan Diego, has escuchado alguna vez el caso del Sargento Micolta de Sábados Felices, que era un estereotipo racial donde se promovía muchos rasgos exagerados sobre las razas negras. Asimismo, desde el punto legal, yo sé que en Colombia han habido por lo menos 873 denuncias por racismo en los últimos 4 años y que, según el mismo profesor de la Facultad de la Universidad del Rosario, Juan Carlos Guataquí, el empleador en Colombia es aún muy proclive a la discriminación laboral por la raza asociada a la clase social y al nivel de la educación. Bueno, digamos, ya ahí me gustaría complementar ya como para cerrar un poco la idea. Y es que también lo que ocurre hoy en día es que las mismas etnias se han vuelto segregadoras de otras etnias, ¿no? Entonces, como que en cierta medida los indígenas no aceptan a los negros no aceptan a los blancos y los blancos no aceptan al resto. Entonces, también me gustaría como poner esa idea, como aterrizarla, porque creo que es importante tener en cuenta que igual no solo la segregación va del blanco al resto, sino que las mismas entidades se han vuelto segregadoras de sí mismas. Bueno, señores, en verdad que es un debate bastante interesante y deja mucho para pensar. En definitiva, se puede evidenciar que en Colombia aún persisten dinámicas de segregación y discriminación en base a la raza, ya sea desde poblaciones hegemónicas o desde las comunidades afroindígenas. Incluso en el imaginario social aún persisten ideas coloquiales traídas desde Europa. Estas se han arraigado y reproducido aún por las comunidades afectadas e inferiorizadas. En últimas, el propósito del debate es que usted se concientice sobre si usted también continúa con estas ideas y el por qué. Y pues, en verdad, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias y pues espero que este debate se pueda volver a dar. Gracias.